Hola amigos, nuevamente estamos en este tu canal Templo del Dios Altísimo para seguir aprendiendo y conociendo de la sana doctrina. ¿Por qué los evangélicos siempre oramos antes de comer? ¿O por qué siempre los evangélicos llamados cristianos tenemos que orar por los alimentos o por cualquier otro alimento que hemos de consumir? Esto es muy importante y ahora lo vas a saber por qué. Según el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, el verso 11. En este pasaje bíblico encontramos de que Jesús, habiendo tomado los panes y los peces, dio gracias a Dios. Y en eso de que Él da gracias a Dios, implica una oración de agradecimiento a Dios por estos alimentos. Es un ejemplo para los muchos actos que el hombre tiene al consumir ciertos tipos de alimentos. Pero eso no es obstante, sino que es la importancia de la oración. Y esta importancia de la oración es la cual vamos a explicar. Es necesario, todo aquel que tiene fe en Dios, siempre va a ser inspirado a orar antes de desayunar, de almorzar o de cenar. ¿Y esto por qué? Porque por la fe que tiene a Dios, es como un acto de agradecimiento a Dios por el alimento que le da, para que pueda nutrirse, alimentarse y sostenerse en su cuerpo vitalmente y subsistir. Pero, ¿por qué la oración? Es que la oración es tan importante para los alimentos. ¿Por qué? Porque ciertos alimentos a veces son contaminados por los microbios o microorganismos que hay en la atmósfera, o porque quizás en uno de los ingredientes de los alimentos están un poco descompuestos, y por la fe que uno hace la oración, ciertamente son limpiados. Eso no es todo, sino que la importancia de la oración está basada en ¿qué? En la fe, en la convicción y en lo que tú expones de corazón a Dios. ¿Para qué? Para que de lo espiritual traspase a lo físico. El alimento está aquí. El alimento ciertamente es material. En este caso diríamos dos tipos de alimentos. Uno es el alimento material y el otro es el alimento espiritual. El alimento material está dado en todos los alimentos que nosotros podamos consumir como seres humanos. Y el alimento espiritual está basado en la palabra de Dios, que no solo de pan vivirá el hombre, es el alimento material, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que es el alimento espiritual. El alimento material es para tu cuerpo, para que nutras y esté fuerte tu cuerpo, tu organismo funcione bien. Y el alimento espiritual, que es la palabra de Dios, es para tu alma, porque tu alma necesita alimentarse. ¿Y de qué se va a alimentar tu alma? De la palabra de Dios, de la oración, de un sacrificio que puede ser ayuno o alguna vigilia u horas de oración. Y sobre todo, la práctica de la palabra de Dios es un buen refresco, es un buen nutriente. La práctica de la palabra de Dios es mucho más mejor que un extracto que uno puede tomar físicamente. Porque la práctica de la palabra de Dios, que es un buen alimento, un buen extracto, ese es el que te va a hacer cambiar de esa mala manera de ser, de esa mala manera de vivir. Pero bien, la oración entonces, por los alimentos físicos, va a traspasar de lo físico a lo espiritual o de lo espiritual a lo físico. ¿Por qué? Porque supongamos que a ti te han traído un plato de comida y en ese plato de comida hay brujería, hay hechicería o espiritismo.
O sea, esa cosa material tiene un aspecto espiritual dañoso, maligno. Y si tú lo comes sin orar, eso de ahí va a ocasionar una enfermedad en tu organismo y te va a llevar a la muerte. Pero si tú, antes de comer, oras pidiendo a Dios agradecimiento por estos alimentos y pidiendo que lo limpie y lo santifique y lo purifique con su poder, con fe y convicción, todo ese mal que está allí por brujería y hechicería será desvanecido, será destruido, será desintegrado por la oración. Ahora, no solamente eso, a veces puedes tener algún enemigo y este enemigo te trae un refresco o lo envía por medio de otro un refresco, tú no lo sabes, donde viene la maldición, donde ha dicho ojalá que con esto te mueras. Si tú bebes ese refresco sin orar, ciertamente entra por tu boca y va a tener sus consecuencias espirituales en tu vida y físicos para tu cuerpo. Pero si tú lo recibes no sabiendo nada, de hecho, pero tienes la habitualidad de orar, entonces esa maldición no tendrá fuerza, no tendrá ninguna cosa mala más para ti, porque por medio de la oración has sido destruido y tú has bebido nada más un líquido más. El extremismo que a veces tienen algunos hermanos en la fe es que a veces con su oración por los alimentos quieren que Dios, si posiblemente fuera de ellos, es que Dios venga y limpie. No obstante así, Jesús es el médico de médicos y Él es omnipresente, está en todo el sitio, en todo el mundo. La oración de fe puede mucho y por tu oración aquello va a ser limpio. Nosotros recordemos desde los antiguos, por ejemplo, los mismos reyes no se confiaban de sus súbditos. Antes de que ellos pudieran comer o beber algo, primero tenía que beber su siervo. Y si éste bebía y no moría, entonces recién comían ellos. ¿Quién quiere vivir ese tipo de vida? ¿Quién quiere vivir así? Donde nada va a poder comer, ni nada, ni tocar. ¿Por qué? Porque está pensando que eso está mal. Hay veneno, o porque hay brujería, hechicería, o porque hay agüero, o porque está maldecido, o porque tiene conjuros, etc. Todo eso vas a romperlo con la oración. Cree en Jesucristo, porque con tu oración, pidiendo al Señor que lo limpie y lo santifique, reprende y quite toda mal, toda enfermedad que hubiere ahí, verás que eso será limpio y no te hará daño. Algunas personas dicen, me he ido el otro día a visitar a mi comadre, pero no lo he recibido nada, porque como yo sé que ella me tiene cólera, me tiene odio, yo sé que de repente por ahí me va a echar la cochinada, algún daño. Mira cómo vives, bajo miedo y temores de hombres. Pero si tú tuvieras a Cristo en tu corazón, y si tu comadre te trajere en un plato de comida el mal, el daño, tú con tu oración, con la fe en tu Señor Jesucristo, eso, 2 cosas a 3. O bien vas a sentir no comerlo, primero. Segundo, o bien vas a sentir normal después de la oración comerlo y no te va a pasar nada. Tercero, algo va a ocurrir en ti que no te va a admitir ni tocar ni comer después que has orado. Así que Dios está presente, sí, Dios te va a ayudar y Dios te va a librar. Porque si tú estás con Él,
Él estará contigo. El hecho de que por medio de la oración se limpian los alimentos materiales, sí, es cierto. Pero eso no es motivo como para que tú, como creyente del Evangelio de Jesucristo, te pongas a comer alimentos que no son permitidos dentro del Evangelio del Señor. Como que el comer sangre, sea sangre de animales, cuanto más sangre de hombres. No digas en tu corazón que, como la oración limpia y a mí me gustó siempre la sangre, lo oraré y lo limpiaré. No cometas ese error, porque ese es un pecado, una falta grave ante Dios. Así que no te confíes en ti mismo. Entonces, para culminar, recuerde usted que sí es necesario orar por los alimentos, para que Dios lo limpie, lo santifique y puedas comer con paz, con tranquilidad y armonía. Porque recuerda que Satanás y sus demonios, brujos y hechiceros, están atentos para robar las almas. Y en una de sus alternativas es matar el cuerpo y luego robar tu alma. Por eso, no dejes de orar. Ora por tus alimentos y vive confiado en tu Cristo Jesús. Que Dios te bendiga.